Pequeña advertencia para quienes escuchen este episodio con los auriculares, es que por primera vez grabé con el micrófono en la mano y hay un ruido un poquito molesto. Sepan disculpar, tiene que ver con eso, pero para el próximo episodio lo voy a corregir. Gracias. Este episodio está pensado para ser escuchado como la segunda parte del episodio anterior, el 51, las mascotas del futuro. Si no lo escucharon, les recomiendo que lo vayan a escuchar y si no, se los resumo un poco. En el episodio anterior planteé un poco la idea de que para mí, en el futuro va a ser necesario que consideremos a las plantas como mascotas. Y lo digo un poco en chiste y un poco en serio, porque me parece que, como viene el mundo, va a ser necesario que empecemos a considerar a las plantas como lo que son, seres vivos, que parecen muy quietas, parece que son solamente decoración, pero están vivas. Las plantas crecen, mueren, están felices, están tristes, tienen necesidades. ¿Y por qué digo que para mí son fundamentales para imaginar el futuro? Bueno, eso depende de qué futuro imaginemos. Si ustedes están pensando que el mundo va a volverse un lugar hostil y distópico, entonces este episodio no es para ustedes. Pero si se imaginan o quieren imaginarse un futuro un poco más optimista, un futuro distinto, entonces vamos a hablar un poco del futuro solar punk. Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Como ya saben, en el link de la descripción van a encontrar varias cosas. Las transcripciones, por un lado, de todos los episodios gratis, siempre. Además, un formulario de contacto para tener clases con Español desde el Sur y una forma de apoyar económicamente este proyecto. Si les gusta lo que hago, si les parece que es valioso y tienen ganas y pueden apoyarlo económicamente, a mí me ayuda mucho a hacer crecer este proyecto, a que se vuelva más profesional sin que pierda su identidad. Y si no pueden apoyarlo económicamente, también pueden comentarlo, seguirlo, calificarlo y recomendarlo, obvio. Son todas cosas que a mí me ayudan un montón. Ya les hice un poco la introducción de este episodio. Vamos a hablar del futuro solarpunk. Seguramente se van a preguntar qué es solarpunk. Bueno, no se preocupen, ya vamos a llegar ahí. La cosa es que estuve escuchando mucho sobre este concepto de solarpunk desde siempre, desde hace muchos años, en realidad. Y más específicamente escuché hace poco un episodio de un podcast de Pop Culture Detective, que es un youtuber, creador de contenido que yo lo conocí a través de sus videoensayos. Él estudia un poco cómo está reflejada la cultura y la sociedad y los estereotipos de la sociedad en las películas. Su trabajo es fantástico, es maravilloso, de verdad. Les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que lo vean. Está todo en inglés, tal vez tiene alguna traducción, algunos subtítulos, pero es increíble el contenido que hace. Y fue a través de su trabajo que yo entré en el mundo de los videoensayos, en el que estoy muy metida hace muchos años y que me inspiraron fuertemente para hacer, no este episodio, este podcast en general. Me parece que, bueno, tengo ganas de hacer un episodio específicamente sobre los videoensayos, pero me parece un género que está resistiendo un poco a esto del contenido inmediato, porque son videos tal vez que, no sé, no tienen muchas imágenes interesantes, puede ser una misma persona hablando a la cámara y listo por 40 minutos, una hora, y también es difícil ver algo de una hora hoy en día. Es más, diría que no es tanto por la duración, sino por la carga de contenido. Los videoensayos tienen algo que falta mucho hoy en día, que es que profundizan en un mismo tema. Van a fondo. No te dicen en un minuto todo lo que tenés que hacer, no sé, en Buenos Aires. Si hay algún videoensayo de Buenos Aires, va a ser de una hora y va a ir totalmente en profundidad. Y eso, al menos para mí,
me ayuda a liberar un poco de estrés, ¿no? Como poder relajar la mente, concentrarme en una sola cosa. En fin, tengo ganas de dedicarle un episodio entero, así que no voy a hablar mucho de eso ahora. Pero toda esta introducción la hacía para recomendarles muy fuertemente a Pop Culture Detective. De verdad, vayan a ver su contenido. Él experimentó en varios formatos, experimentó en YouTube con estos videoensayos, ahora está más con el formato de shorts, pero también tiene un podcast en Spotify que no duró mucho tiempo. Yo creo que el último episodio lo subió en el 2023. Pero uno de esos episodios habla sobre esto, el solar punk, junto con otras dos personas. Y voy a empezar este episodio con una frase que escuché en ese episodio, que es que para nosotros es posible imaginarnos un futuro distópico en el que todo el mundo colapsa, como, no sé, un futuro, una distopía producto de una pandemia o de una bomba, de lo que sea. Podemos imaginarnos eso, lo vemos en cientos de películas y de productos audiovisuales, pero no nos podemos imaginar el fin del capitalismo. Ya empieza así este episodio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que cuando imaginamos, por ejemplo, un apocalipsis zombie, las reglas del capitalismo siguen estando. Sigue siendo la ley del más fuerte, sigue estando esto del el valor de la acumulación, ¿no? O sea que ni siquiera con el colapso de las sociedades podemos imaginarnos el colapso del capitalismo. Y esto para mí es interesante de pensar, sobre todo si queremos pensar en un futuro sustentable. Ahora, no hace falta ser de extrema izquierda ni comunista para entusiasmarte con esta idea. Yo lo que quiero lograr en este episodio es que podamos imaginar una sociedad distinta. Les juro que intenté imaginarme cómo podría funcionar el solar punk en el capitalismo y no puedo. No lo puedo hacer porque es una idea muy diferente de lo que conocemos en la actualidad. Pero bueno, vamos a empezar de a poco. Vamos a empezar imaginando un escenario que también se habla en este episodio sobre el solar punk. En realidad es un libro o es un relato no muy largo que se llama Emergency Skin, piel de emergencia. Está escrito en inglés. Lo que cuenta esta historia es que hay una sociedad que colapsa, que se tiene que vivir a un exoplaneta, o sea, un planeta fuera de la Tierra, en donde está, bueno, funciona la sociedad más o menos como funciona ahora. Hay una élite, hay trabajadores, clase alta, clase baja. Y en general a los trabajadores de clase baja los mandan a la Tierra a volver a juntar un material que necesitan. No me acuerdo cuál es porque no lo leí. La cuestión es que el protagonista de esta historia vuelve a la Tierra, vuelve a juntar ese material que se necesita. Piensen que la razón por la cual están en ese exoplaneta es porque la Tierra se terminó de destruir. Supongo que a nivel ecológico, ¿no? Entonces lo que él espera encontrarse es como si Elon Musk dijera, bueno, en el 2050 vamos en mi nave a otro planeta, vamos a la Luna, vivimos en la Luna porque la Tierra ya no tiene vuelta atrás, está destruida. Y los que pueden pagar ese pasaje viajan, los que no se quedan, los más pobres se quedan. O sea que el protagonista cuando vuelve a la Tierra, lo que está esperando encontrar es una Tierra destruida. Y muy para su sorpresa, la Tierra está mejor que nunca. Está llena de vida, está hermosa, todos viven en armonía, mujeres, personas discapacitadas, personas mayores. No hay diferencias, no hay desigualdades. Las personas son una entre sí y con la naturaleza también. Nunca estuvieron mejor, ya no hay diferencias de clases, no hay personas pobres, no hay personas ricas. Todos tienen lo que necesitan, todos tienen sus recursos. De hecho, lo primero que hicieron fue desaparecer las fronteras entre países y empezaron a intercambiar recursos y a trabajar juntos para prevenir la destrucción del planeta. Y lo lograron.
Y lo que descubre también el protagonista es que en realidad lo que querían hacer las personas de la élite es seguir acumulando estos recursos que mandan a buscar a estas personas para seguir manteniendo su estatus de élite. Y cuando las personas vuelven de la Tierra, las matan. Las matan para que no puedan contar la verdad. Entonces, de esta manera se mantiene este sistema nuevo en el exoplaneta y la Tierra está mejor que nunca sin esa élite. Bueno, es increíble la idea, ¿no? De pensar que la humanidad se escapó de la Tierra porque se iba a destruir, quedaron solamente las personas con menos recursos, o sea, uno pensaría, ya está, no hay solución, y después vuelven y está mejor que nunca porque se fue la élite. Eh, es una idea divertida. Se pueden pensar muchas cosas, se pueden debatir, analizar, pero para mí esto ya plantea una idea diferente. No sé si vieron la película Wall-E. Es muy conocida, seguramente la vieron, ya tiene muchos años. La película del robot que lo mandan a la Tierra para verificar si ya está apta para la vida humana. Bueno, y él lo que se encuentra en realidad es lo contrario, una Tierra completamente destruida, llena de basura. Al final descubre una planta, o sea que la Tierra volvió a ser apta para la vida, pero la encuentra destruida. Y esto lo que dice es otra cosa, es todavía hay solución, ¿no? Y muestra algo optimista. Bueno, el protagonista después tiene toda la tarea de decidirse a hacer una revolución, etcétera, etcétera. Pero ya la idea inicial es esa. Está todo mejor que nunca desde que dejamos de acumular recursos y empezamos a trabajar juntos. Y esto, que es una utopía, es un poco lo que plantea el Solarpunk. El Solarpunk es un movimiento social, estético, político, un movimiento muy abarcativo, muy grande. Y si lo buscan como movimiento estético, van a ver que es como una mezcla entre tecnología muy avanzada y naturaleza. Van a ver edificios altísimos, súper modernos, del futuro y llenos de plantas, como muy incorporados en el medio ambiente. Es eso el solarpunk, es, al menos como movimiento estético, plantea mucho la incorporación de la naturaleza, de las plantas, en nuestra vida. Pero no es solamente sobre las plantas. El solarpunk es un movimiento que lo que intenta es que cambiemos nuestra manera de pensar, de me tengo que salvar yo sola, a decir tenemos que vivir en comunidad y tenemos que construir espacios que sirvan para humanos y para otras especies. Y para lograr eso, por supuesto, hay que plantar muchas plantas. No solo plantas, sino también tienen que ser plantas, las plantas correctas, las plantas nativas que van a atraer a la fauna local, a los animales y a los insectos locales, y no a especies invasivas, ¿no? O sea que para eso nos tenemos que educar muy fuertemente sobre las plantas, saber cuáles son nativas, saber cómo cuidarlas, saber qué relación mantienen con la fauna local. Y tenemos que llenar cada espacio que podamos con plantas y con espacios dedicados a la vida entre especies. Y que de hecho esto es bastante posible porque uno pensaría es muy difícil cuidar plantas, mucho más si tenés un montón. Pero las plantas se cuidan mucho entre ellas, aunque parezca muy hippie lo que estoy diciendo. Cuanto más plantas viven y más juntas están, más humedad mantienen. Entonces se crea como un ecosistema que favorece a las plantas. Así que es bastante irónico. Cuantas más plantas tenés, más fácil, de alguna manera, es cuidarlas. El solar punk es un movimiento, es un activismo que intenta responder a la pregunta de cómo se ve una sociedad, una civilización sustentable y cómo podemos lograrlo. Y esto es importante porque la pregunta principal del solar punk es por el lado positivo, no por el lado negativo. No es cómo podemos detener la destrucción de la Tierra, es cómo podemos lograr una sociedad más sustentable. Y para mí esto es clave, no es una cosa menor. Y se relaciona con la pregunta que les hice al principio.
o con lo que les dije al principio más bien, que para nosotros es más fácil imaginar una distopía que una utopía. Porque está esta idea instalada de que es demasiado bueno para ser verdad, de que es muy inocente creer en un futuro mejor, de que todo se va a ir a la mierda, no hay forma de solucionarlo, tenemos que ser realistas, ¿no? Y también ser realista es bastante pesimista, nunca es ser realista neutral. Y el Solarpunk lo que dice es, si no tenemos esperanza, no hay una razón para luchar para ese futuro. O sea, si solamente estamos defendiendo lo que ya tenemos, si solamente estamos luchando en contra de algo, eso no es crear algo nuevo, algo mejor. Es solamente decir, bueno, lo que viene es peor de lo que ya tenemos, así que nos vamos a quedar con esto. Pero eso no significa que lo que ya tenemos es bueno. Y eso es un poco una idea instalada desde muchos ángulos, esta idea de que está todo perdido, que lo que tenemos es lo mejor. De hecho, este youtuber que les mencionaba también tiene un video increíble que se llama Los defensores del status quo. Y los defensores del status quo son los superhéroes de Marvel. Estoy tocando tantos puntos. Yo siento que me van a cancelar con este episodio. ¿Por qué él plantea que los defensores del status quo son los superhéroes? Porque los superhéroes siempre, siempre, siempre defienden el estado actual de las cosas. O sea, en general los villanos son los que vienen con nuevas ideas, a veces terribles, pero en general son para transformar el mundo para mejor. Después, cómo lo hacen es otra historia, ¿sí? O sea, el fin no justifica los medios. Si vos me decís, quiero un mundo mejor y por eso voy a matar a todos no sé, las personas de la élite, no es la manera de hacerlo. Y eso es lo que los vuelve villanos. Pero hay como una asociación también de que son villanos porque quieren cambiar al mundo. Y entonces los superhéroes vienen a defenderlo. ¿Cómo lo defienden? Manteniendo el status quo. O sea que los superhéroes defienden un poco una versión elitista de la actualidad. Si vos decís que el presente es lo mejor que hay, es porque estás en muy buenas condiciones. Tenés el privilegio suficiente para no darte cuenta de que no es tan bueno como parece. Y acá vuelvo un poco a esto del solarpunk y por qué no puede coexistir con el capitalismo. Porque el solarpunk no es solamente usar paneles solares y poner más plantas, es mucho más que eso. El solarpunk plantea igualdad social. ¿Qué pasa? Es muy difícil lograr la igualdad social en el capitalismo, si no imposible, porque en realidad el objetivo máximo de los capitalistas es acumular. Y para que una persona pueda acumular, otra persona tiene que perder. Entonces, esta es una cosa que yo debato mucho a veces con algunos estudiantes de Europa, que se sorprenden que acá el movimiento verde, ecológico, no es tan fuerte en la política en la Argentina. Y se sorprenden porque allá sí lo es. Y muchas personas son conscientes de cómo se hace un compost, cómo se recicla, cómo usar energías sustentables como la energía solar, ¿no? Se sorprenden porque todavía se usa en la Argentina la tracción a sangre. Tracción a sangre es básicamente usar un caballo para transportar cosas, ¿no? Se sorprenden de que en la mayoría de los países latinoamericanos prácticamente no existe el concepto de veganismo. Se sorprenden porque allá es mucho más normal, depende de qué país, ¿no? De Europa, obviamente, pero es mucho más normal que en los países de Latinoamérica. Y es que preocuparse por la ecología, lamentablemente, es un privilegio. No podemos nosotros preocuparnos por eso cuando la economía está todo el tiempo en su peor momento. No sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes, no sabemos cómo vamos a pagar cosas. Lo que es peor de todo, no podemos ser ecologistas, porque parte de nuestros ingresos vienen de la explotación de nuestras tierras. Esto puede ser un poco difícil de entender tal vez, pero estoy hablando de la minería, por ejemplo. ¿Qué es la minería? La minería es buscar minerales, buscar piedras, recursos valiosos
en la tierra o en las montañas. Y para eso tenés que literalmente hacer explosiones, explotar partes de la montaña, de la tierra. Y eso es súper malo para las tierras, porque contamina muchísimo las aguas. Y además, las personas que lo hacen no son las europeas, son las de acá, que les pagan nada, una miseria por hacer un trabajo súper peligroso. Pero lamentablemente, en parte no podemos decir que no. O algunos gobiernos no quieren decir que no. Y venden nuestras tierras para la explotación. Venden los glaciares, venden las tierras del norte, venden la Patagonia, porque es un recurso económico para nosotros. Tenemos muchos recursos naturales, tenemos mucho petróleo, por ejemplo. Y eso es malo para el medio ambiente, pero a la vez es lo que tenemos. Entonces, si Europa el día de mañana decide que quiere volverse completamente verde, el litio para los celulares, para las baterías de cualquier cosa, va a salir de Sudamérica. Y los trabajadores que ponen su vida en peligro para ese trabajo también van a ser sudamericanos. Entonces no es suficiente con poner un panel solar en Europa, porque acá vamos a estar en peores situaciones todavía. De nuevo, el capitalismo, ¿no? Con todas sus cosas buenas y también con todas sus cosas malas, que es que si uno quiere tener más, el otro tiene que tener menos. Si Europa quiere ser más sustentable, Latinoamérica va a tener que vender sus tierras. Por eso el capitalismo, por más ecológico que sea, nunca va a llegar a ser solar punk. Primero porque no va a ser punk. O sea, punk siempre es algo revolucionario, ¿no? Que va en contra de la norma. Y el capitalismo es la norma, o sea que punk no puede ser, solar punk mucho menos. Y lo que se llama capitalismo ecológico, la mayoría de las veces culpa a los individuos del cambio climático. ¿Cuántas veces escucharon que sos un mal ciudadano por no reciclar correctamente la basura, por usar sorbetes de plástico en vez de sorbetes de metal o de papel, por tener el agua corriendo un minuto más de lo que deberías? Eso es culpar a los individuos, cuando en realidad la mayoría de la contaminación no la hacen las personas promedio, la hacen las empresas, lo hace la minería, lo hace la industria de la ropa y de la carne. Pero el capitalismo ecológico, como es capitalismo, va a querer venderte la idea de que vos tenés la culpa. Y entonces te va a vender sorbetes de metal, te va a vender ropa sustentable 10 veces más cara que la ropa de la fast fashion. Y te va a vender un panel solar a un precio que muy pocas personas pueden pagar. Yo leí algunas cosas en Reddit. Me gusta mucho buscar en Reddit porque creo que es uno de los últimos lugares de Internet en donde hablan personas reales, con ideas reales. Y encontré comentarios súper interesantes sobre por qué el capitalismo no podría funcionar junto con el solar punk. Y uno de ellos decía algo como que el capitalismo debería abandonar su compulsión por crecer infinitamente en un planeta finito, o crecer infinitamente con recursos finitos, con recursos que se terminan, ¿no? El capitalismo debería empezar a funcionar en términos de abundancia y falta real y no en abundancia y falta manufacturada. O sea, es las típicas publicidades que te aparecen y te dicen, no sabía que necesitaba esto hasta que lo vi. Y te quieren vender un producto que es súper específico, pero lo hacen tan bien que decís, no, yo necesito esto. Lo necesito y no lo necesitas. Pero te generan, te producen una necesidad manufacturada, porque no es real, no es natural. Te la producen ellos. Ellos te producen esa falta. Y también te producen la necesidad de la abundancia, la necesidad de acumular, de tener más, para ser parte del sistema y escalar en el sistema, ¿no? Entonces, para que el capitalismo sea más solar punk, tendría que empezar a funcionar en términos de necesidades reales. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito realmente? También el capitalismo debería dejar de vender cosas que son malas, que son dañinas, incluso si generan ingresos. El típico ejemplo del fast fashion, ¿no? O la moda rápida. Te venden moda
o ropa de pésima calidad a precios muy bajos que no podés resistir. Sobre todo si querés estar a la moda y vas a querer comprar más y más y más y más. Y eso es súper dañino, produce muchos daños en el medio ambiente, pero genera muchos ingresos. Entonces, para que el capitalismo sea más solarpunk, tendría que ir en contra de eso. Tendría que decir, bueno, esto me genera más ingresos, pero es malo para el medio ambiente, entonces lo voy a dejar de hacer. O si no queremos hablar solamente del medio ambiente, porque, como les decía, el solarpunk también busca la igualdad social. Los salarios mínimos. Gente que paga tan poco, no sé cómo explicarlo. Yo que estoy un poco más metida en el tema de los institutos de español, esas escuelas a las que ustedes van, por ejemplo, cuando van a Buenos Aires y dicen, quiero estudiar español una semana con un grupo de personas en una institución. Está buenísimo, yo se lo súper recomiendo. Pero hay algo que tienen que saber, incluso con las plataformas y las instituciones online, que te prometen precios muy bajos en sus clases. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque ustedes paguen mucho, si pagan, por ejemplo, no sé, $20, $30 por clase, y en cada clase hay 10 estudiantes, o sea que se generan $300, el profesor o la profesora va a recibir 5. No por persona, 5 en total, por hora. No les miento, esto es un dato real. ¿Por qué? Porque produce más ingresos. O sea, más ingresos a costa de otras personas. Otra vez, el capitalismo que busca. Busca que algunas personas acumulen y para que unas personas acumulen, otras tienen que perder. Entonces la institución se lleva $295 y el profesor, que es el que trabajó y estuvo ahí 1 hora poniendo el cuerpo, se lleva 5. Esas son las cosas que no deberían pasar. Tampoco debería pasar que el acceso a necesidades básicas como un techo, o sea, un lugar donde dormir, agua, comida, se vean limitadas. Especialmente si ese límite está puesto para que esas personas se vean obligadas a trabajar para conseguir esos recursos. Básicamente como todos nosotros, ¿no? O sea, estamos obligados a trabajar para comer, para pagar un lugar donde dormir. Y también lo que tendría que pasar, y esto es otra de las claves del capitalismo, es que un poco tendría que desaparecer la propiedad privada. Porque si no, seguiría la lógica de que si yo tengo suficiente plata puedo comprar una tierra, puedo comprar recursos, y eso va totalmente en contra del solarpunk. En vez de crecimiento individual debería haber una comunidad con el medio ambiente. En vez de sobreproducción, debería haber producción para la demanda real, no para necesidades o deseos generados, sino demanda y necesidades reales. Y tendría que dejar de haber explotación. Y todas estas son las razones por las cuales el capitalismo y el solarpunk no podrían coexistir. En sus versiones extremas. Yo no quiero que ustedes se vayan de este episodio con la idea de que es imposible el solarpunk. Está un poco lejos, sí, pero no por eso significa que nos tenemos que conformar con lo que ya tenemos. Yo creo que acercarnos al ideal del solarpunk es un buen inicio. Y el primer paso es la imaginación. El primer paso es pensarlo, es tener la idea. Y vuelvo al inicio del episodio. No puede ser que sea más fácil imaginarnos el fin del mundo que una utopía. No puede ser. Y no estamos cerca de una distopía. O sea, no hay forma de que estemos cerca de un apocalipsis zombie, porque eso nunca va a pasar. Pero ¿por qué es más fácil imaginarnos un apocalipsis zombie que convivir con la naturaleza? ¿Por qué es tan difícil imaginar eso? Y me lo pregunto para mí misma también, ¿eh? Porque no es que yo soy, no sé, no quiero decir que lo sé todo. Al contrario, es un tema que estoy pensando hace meses y todavía me cuesta muchísimo imaginármelo. A todos y a todas nos va a costar porque estamos metidos en el status quo.
Si lo buscan, el Solar Punk tiene un manifiesto. Es hermoso, me encanta. Les voy a leer algunas partes. Lo van a poder encontrar. Está, creo que todo escrito en inglés. De nuevo, seguramente encuentran alguna traducción, pero les voy a contar algunas de estas partes. La primera parte del manifiesto tiene como título: Somos Solar Punks porque nos sacaron el optimismo y queremos recuperarlo. Somos Solar Punks porque las únicas otras opciones son la negación o la desesperación. El punk de Solar Punk es sobre la rebelión, las subculturas, el poscapitalismo, el anticolonialismo y el entusiasmo. No es solamente sobre lo que es y cómo es, sino también sobre cómo podemos llegar ahí. Y no hay una sola manera correcta de llegar. Cada comunidad va a encontrar sus maneras. El Solar Punk no busca un futuro alternativo, sino un futuro posible. Y nuestro futuro, sigo leyendo el manifiesto, ¿no? Por eso habla de nosotros. Y nuestro futuro no es nihilista, como el cyberpunk. Nuestro futuro es sobre volver a la inocencia, a la ingenuidad, a la independencia y a la comunidad. El Solarpunk pone un énfasis en la sustentabilidad y en la justicia social, para nosotros y para las próximas generaciones. El Solarpunk reconoce a la ciencia ficción no solamente como una forma de entretenimiento, sino como activismo. El Solarpunk incluye todas las culturas, todas las religiones, todas las capacidades, géneros e identidades sexuales. En el punto 18 habla un poco de cómo serían las estéticas visuales del Solar Punk, o al menos las inspiraciones, ¿no? Y una de ellas es Hayao Miyazaki, que es este director japonés de anime que hizo las películas más famosas del estudio Ghibli, por ejemplo, La princesa Mononoke, que La princesa Mononoke es un poco para mí un guiño al Solar Punk, antes de la idea del Solar Punk. También dice que en el Solar Punk evitamos justo a tiempo la destrucción de nuestro planeta y aprendimos a usar sabiamente, con conciencia, la ciencia para mejorar nuestras vidas y las condiciones de nuestro planeta. No somos más los amos, los dueños, somos los cuidadores, los jardineros. Y por último dice, el Solar Punk es diverso, en el Solar Punk pueden existir la espiritualidad y la ciencia al mismo tiempo, y el Solar Punk puede pasar ahora. Bueno, es un manifiesto súper lindo, es bastante inspirador. Yo creo que hay maneras de llegar a esto. Primero me gustaría saber qué les parece, primero, si les gusta o no. Tal vez les gusta el mundo capitalista, y está muy bien. Pero si les gusta una idea más más sustentable, más justo, ¿no? A nivel social, con menos desigualdades. Me parece una idea hermosa. Y me parece una idea muy completa, porque a mí me pasaba esto con las ideas ecologistas. Me pasaba que dejan muy de lado las desigualdades sociales. Y eso es lo que ahora entiendo que es el capitalismo ecologista. Porque muy pocas personas pueden darse el lujo de ser ecologistas. Pero el Solar Punk lo que dice es, las desigualdades sociales también son un problema. Son un problema incluso para el medio ambiente. No puede ser que haya personas que no tienen acceso a la comida. No puede ser que tengamos que trabajar y ser explotados para comer. O sea, algo que para mí es de sentido común y que yo me estuve preguntando y planteando muchísimo en este tiempo, que parece una pregunta muy básica o muy tonta. Pero ¿cómo puede ser que el agua y la comida no sean gratis? Yo no lo puedo creer. Puede ser una pregunta muy inocente, pero tenemos el derecho a muchas cosas. Tenemos derecho a votar, tenemos derecho, al menos en Argentina, al menos por ahora, no sé qué va a pasar, a tener vacaciones pagas. Tenemos el derecho a estudiar gratis en la Argentina y a recibir salud gratis también. Y no tenemos el derecho a comer. No tenemos el derecho a recibir comida, a dormir en un lugar con techo, a recibir agua. Y sí, ya sé que existen las organizaciones que le dan un lugar para dormir, le dan comida, le dan agua a las personas que viven en la calle.
Pero eso no es suficiente, porque eso no es de parte del Estado. O sea, eso no viene del sistema. Eso viene de organizaciones independientes. Bueno, tal vez sí podemos decir que es parte del sistema, porque el sistema un poco promueve eso, ¿no? Las soluciones individuales. Pero las soluciones individuales no son suficientes. Para mí, el primer paso para llegar a un futuro solarpunk es primero creer que no es imposible, poder imaginarlo. Esto es un ejercicio para mí que es lo más difícil de todo, poder imaginarlo. Realmente pónganse a pensar cómo sería para ustedes un futuro solarpunk. Y cuando ya tienen la imaginación, pregúntense si no tiene elementos del capitalismo. Pregúntense si para que eso sea posible no se necesitaría la explotación de algunas personas. Me pasa a mí misma. Me imagino algunas cosas del solarpunk que después digo, claro, esto no funcionaría. No podríamos tener propiedades privadas, por ejemplo. Eso es del capitalismo. Entonces, si buscan la estética del solarpunk, como les decía al principio, van a ver edificios súper altos, súper modernos, llenos de plantas. Y eso está muy bien, pero esos edificios no pueden ser de empresas, porque eso ya no es solarpunk. Y yo no sé muy bien cuál es la solución a esto. No les voy a mentir. ¿Cómo funciona un mundo sin empresas? No lo sé. No lo sé porque vivimos en este mundo. Y es muy difícil imaginarse otra cosa. Puedo imaginarme cómo serían los aliens si algún día encontramos vida inteligente en otros planetas. Puedo imaginarme cómo va a ser el fin del universo. Y no me puedo imaginar cómo sería el mundo sin empresas. Es muy triste. Tal vez yo no tengo mucha creatividad, eso puede ser también. El primer paso es imaginar. Imaginarlo, hablarlo, entusiasmarse por la idea, escuchar el episodio anterior de las plantas, tener más plantas. Tener plantas que atraigan fauna local, que atraigan abejas, que atraigan mariposas, que funcionen como refugio para los bichos, para los insectos en los días más calurosos. Tratar de evitar a toda costa matar animales, matar insectos, tratar de convivir con ellos. Sé que no siempre se puede, lo digo yo, que soy una fóbica a las cucarachas extrema, o sea, no las puedo ver y me da muchísima pena que las maten y al mismo tiempo no puedo vivir con ellas, no puedo. Sé que a veces es imposible convivir con todos los insectos, toda la fauna, pero si podemos convivir con algo, bueno, tal vez tenemos alguna manera de colaborar con eso. Con el sentimiento de comunidad. No hace falta que sea una comunidad hippie en un pueblo aislado para que sea comunidad. La comunidad la pueden crear con sus vecinos, la pueden crear en sus espacios de trabajo, en sus gimnasios, en donde sea. Crear comunidades en los que los intercambios no sean por beneficio, sino que sean simplemente por generosidad, sin pedir nada a cambio. Y de nuevo, no tiene que ser el gran acto heroico, no tiene que ser una donación de mucha plata a una organización benéfica, no tiene que ser extremo. El solarpunk es imaginable porque es posible. ¿Qué sería punk en una comunidad o para tratar de generar una comunidad? Algo mínimo, no sé, llevar comida. Llevar comida para todo el mundo, no para uno solo, para todo el mundo. Y entonces mañana otra persona también va a traer comida. Y así hasta que después de muchos intentos se termine generando una comunidad que comparte comida y que disfruta llevar comida para que todos y todas la puedan disfrutar al mismo tiempo. Y uno va a llevar bebidas, otro va a llevar postre, otro va a llevar ensalada, otro va a llevar proteína, no sé, lo que sea. No es imposible. Me pasa, por ejemplo, en mi gimnasio de escalada. Una amiga suele llevar budines, o sea, como una torta. Los hace ella o los compra, no sé, por alguna razón todas las semanas hay un budín en las clases de escalada. Y eso produjo que otra persona empiece a traer chipa, estos panes de queso paraguayos, riquísimos. Si tienen la oportunidad de probarlos, pruébenlos. O sea que no solo ahora tenemos budines, también tenemos chipa. Y otro día otra persona trajo medialunas. Y otro día otra persona trajo mate. Y otra persona más también trajo mate. Entonces, de repente pasamos de cada uno tiene su propia comida y su propia bebida, a saber que en la clase hay un espacio
para toda la comida y todas las bebidas que las personas traen. Y eso, aunque sea mínimo, es punk. Al menos para mí, al menos en mi visión, porque no es algo que se vea normalmente, no es algo que se hace por beneficio. Se hace por lo gratificante que es formar parte de una comunidad y de hacerlo desde un lugar genuino y sincero. El solar punk no se enfoca solamente en las plantas y en la naturaleza. Al contrario, el solar punk se enfoca en las comunidades. Comunidades entre humanos y animales y plantas, pero también entre humanos, simplemente, entre personas. El solar punk también pone el foco en las relaciones humanas y les da muchísimo valor. Hay tantas cosas que quisiera decir y hay tantas cosas que probablemente ni siquiera dije ni se me ocurrieron decir sobre el solar punk. Es un episodio que funciona como una introducción, como un impulso para que ustedes busquen más si les interesa. Si les parece que es muy exagerado o demasiado hippie o demasiado no sé qué, piensen que lo único que les estoy diciendo es que imaginen un mundo en el que se pueda vivir bien, literalmente, vivir bien, tener una ciudad en la que no se necesiten autos, que haya un transporte eficiente, eléctrico, en el que caminás y te encontrás bancos para sentarte, te encontrás espacios verdes, una ciudad en la que podés caminar, que esto no pasa en todos lados. Yo sé de muchas ciudades en las que no puedes caminar porque todo queda muy lejos o todo está ahí acumulado en el centro. Bueno, una idea bastante punk o bastante revolucionaria sería una ciudad donde los autos estén o arriba o abajo y al nivel de la tierra solamente puedan estar las personas, para que no haya peligro en las calles, ni con los humanos, principalmente con los niños, ni con los animales, no haya contaminación sonora, que los autos y el transporte vaya por otra parte, y que la parte que esté al nivel de la tierra sea solamente para caminar. Ya eso incluso es difícil de imaginar. Pero bueno, eso es todo por este episodio. No lo tomen como una guía definitiva. Tampoco piensen que todo lo que dije es así de verdad y son ejemplos reales de lo que puede ser el solar punk. Puedo estar totalmente confundida. Y para eso también está la comunidad. Para que ustedes me digan en comentarios qué les parece que sí es así, qué les parece que no. Y para que el conocimiento lo podamos construir entre todos y todas. Muchas gracias como siempre por haber llegado al final del episodio. Espero que les haya gustado mucho. Chau, chau.